estamos de vuelta aquí en este apartado de innovación, en el penúltimo apartado de innovación de la campaña 21-22, que ya poco a poco va llegando a su fin. Todo el mundo comienza a irse de vacaciones y en breve lo hará también nuestro compañero Juan Luis. Sí, yo creo que ya con el calorcito la verdad es que nos apetece a todos al menos descansar un poquito. Pero bueno, para lo que hemos venido hoy aquí es para hablar del tema de la agricultura ecológica y agricultura biodinámica, porque es verdad que cuando tú vas por el campo almeriense se empieza a escuchar mucho el tema de la agricultura biodinámica, pero yo creo que hay mucho detrás de ella y creo que tenemos que dar muchas explicaciones de por qué se hace. Efectivamente. Y además hace poco tuvimos en el Ejido el Simposio de Agricultura Ecológica y Biodinámica, y para que nos cuenten un poco cómo fue este evento, pues tenemos a Juan Antonio Sánchez, que va a hablarnos un poquito de este evento, pero que es coordinador del área de consultoría de Proyecta Ingenio, y José Ojeda, técnico de Agroponiente y asesor de campo. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Gracias. Pues creo que estuvisteis presentes y formasteis parte del simposio. ¿Qué fue lo que se comentó en este simposio y qué novedades trajo tanto para la agricultura ecológica como para la biodinámica? Bueno, pues sí, efectivamente, hace un par de semanas se hizo el simposio en el Ejido y la verdad que fue muy interesante y tuvo bastante aceptación, hubo bastante gente. Sí. El primer día fue dedicado a la agricultura ecológica. Uh-huh. Y bueno, pues vino gente que aportó pues diferentes aspectos sobre el tema de la agricultura ecológica, en temas de investigación, tema de suelo, de microorganismos, de control biológico, y gente puntera en tema de investigación de distintas universidades. Sí. Y también hablaron también sobre el tema de la realización del compostaje de los restos de cultivo, en lugar de ser ya residuos, ya los consideramos unos insumos más dentro de lo que es la reutilización dentro de la economía circular que ahora está tan de moda. Pues también hubo gente que hablaron de esto, de la reutilización del proceso de compostaje de los restos de cultivo. Y el segundo día se centró más en la agricultura biodinámica. Como bien habéis dicho, la agricultura biodinámica está dando fuerte en los agricultores y en las empresas de agricultura ecológica en los últimos 3-4 años. Y Juan Antonio, perdóname que te interrumpa, pero para la gente que no lo tiene tan claro, ¿en qué se basa la agricultura biodinámica? Eso se lo dejo a... Bueno, José, sí, José, tened la libertad de responderme, sí. el que veáis que tiene ganas, que no hay problema. Bueno, pues la agricultura biodinámica se basa en un tipo de agricultura ecológica, sí, pero en una doctrina que hizo Rudolf Steiner en 1924, es decir, hace 100 años ya, sí, y que básicamente un grupo de agricultores vieron que su suelo perdía fertilidad, tal y como está pasando ahora en estos tiempos, y entonces Rudolf Steiner dio su punto de vista desde un modo más espiritual, pero sí, que realmente todos los puntos que hemos dicho de manejo de suelo, de uso del compostaje, de aumento de la biodiversidad, claro, son los pilares principales de la agricultura biodinámica. ¿Y diferencias con la agricultura ecológica? Bueno, en primer lugar, la agricultura ecológica y la agricultura biodinámica, como hemos dicho, en el plano físico se parecen mucho, pero sin embargo la agricultura biodinámica tiene un plus, tiene un efecto más allá del plano físico, que es el apartado espiritual, y es donde nosotros utilizamos una serie de preparados biodinámicos, que se llaman así, que tienen un proceso de compostaje y fermentación que sirven para utilizar la energía que nosotros sabemos que tienen su influencia, por ejemplo la de la luna, la del sol y la del resto de los astros, para poder utilizarlas también en nuestro cultivo y tenerlas en nuestro suelo. Claro, porque muchas veces uno de los puntos, vamos a decir, más famosos que tiene la agricultura biodinámica son estos preparados. Y es cierto que yo cuando hablo con los agricultores, la principal pregunta es ¿cómo funciona? ¿Cuál es el efecto que tiene y por qué tienen buen resultado? Pues realmente es un efecto muy sutil, es decir, tampoco creamos que el uso de estos preparados va a ser un cambio significativo, y menos en cultivos tan rápidos como tenemos aquí en Almería. Pero sí es verdad que con el paso del tiempo
y como decimos, con un buen manejo biodinámico y ecológico de nuestro suelo, de nuestra biodiversidad y en general de nuestra finca, de nuestra granja, al final sí es verdad que conseguimos un efecto diferenciador, tanto en sabor como en equilibrio, como en sanidad de las plantas, que no tienen otras fincas que pueden estar perfectamente en ecológico. La verdad que suena muy bien, porque el hecho de utilizar todo dentro de una finca, de aprovecharlo todo y que sirva para mejorar todas las propiedades, tanto de nuestro suelo como de nuestros cultivos, y bueno, sobre todo de los frutos y hortalizas que estamos produciendo, la verdad que suena muy atractivo. Me gustaría preguntaros si en los últimos años la agricultura biodinámica aquí en la provincia de Almería está creciendo. Sí, la verdad que todos aquellos agricultores que fueron pioneros o empresas que fueran pioneras en incrementar la producción de agricultura ecológica, sí. Ahora están diferenciándose dentro de todo lo que es el crecimiento de la agricultura ecológica que ha habido a lo largo de estos últimos 5 o 10 años, se están diferenciando con la agricultura biodinámica. Y sí está habiendo bastante incremento en la certificación de esta norma. ¿En qué número de hectáreas, estamos hablando ya de que ha llegado la agricultura biodinámica? En el simposio se comentó que, de hecho, hubo una ponencia de Demeter España. Se comentaba que tenían 150 expedientes ya certificados en la provincia. 150 expedientes que varían un poco en la superficie. Claro. Pero... Y hablando de esta certificación de la que estaba hablando, me gustaría saber, porque sabemos que detrás de la agricultura ecológica hay un reglamento europeo, pero ¿qué reglamento existe detrás de la agricultura biodinámica? Pues bueno, en la agricultura biodinámica, Demeter, que es la certificadora, la única empresa que certifica agricultura biodinámica, existe también un reglamento propio que se va revisando anualmente y que, bueno, aquellas personas que quieren acogerse a este tipo de certificación tienen que seguir. Es un reglamento a nivel europeo, aunque sí es verdad que según el país tiene algunas diferencias. ¿Sí? Sí. ¿Y eso por qué? Lo que no son diferencias sustanciables, lo que se intenta es adaptar a la forma de cultivo la filosofía del reglamento. Claro, porque me imagino que no es lo mismo una granja del norte de Alemania a un invernadero. Exactamente, por ejemplo, un invernadero alemán pues necesita luz artificial, entonces pues ellos toman más en consideración ese tipo por ejemplo, de la luz artificial. Aquí, por ejemplo, nosotros necesitamos otras técnicas de cultivo, como es la biosolarización. Y entonces, pues sí es verdad que, por ejemplo, desde organizaciones biodinámicas almerienses, como Almería Dinamiza o Surya, bueno, hemos intentado luchar por ese tipo de cosas, porque al final son herramientas que nosotros tenemos y necesitamos, y en otros sitios, como por ejemplo Alemania, pues no necesitan y no lo entienden, porque al final ellos no tienen la temperatura adecuada para utilizarlo. Y para el agricultor que ya está en ecológico y os pregunta el proceso para cambiarse a biodinámico, ¿qué recomendaciones le dais? ¿Cuáles son los requisitos? Muy bien, Juan Luis. Es el agricultor que ya está en ecológico. Es decir, la base de la certificación en biodinámica tiene que ser que un agricultor que ya tenga certificación en ecológico. De hecho, si pierden la certificación ecológica europea, no automáticamente se pierde la certificación biodinámica. ¿Y veis que hay mucho interés ahora mismo en los productores de ecológico en pasarse a biodinámico? Sí. Y además es precisamente los productores, los agricultores que están en ecológico, los que tienen ese interés. Es decir, incluso por encima del equipo técnico o comercial, hay muchos agricultores, por lo que estamos hablando de la reducción de insumos, del principio del organismo granja, que es el que se utiliza en biodinámica, que es al final la economía circular. Precisamente son los que están pidiendo utilizar este tipo de normativa, porque es muy útil para ellos reducir esos insumos y mejorar la calidad de sus frutos. Hablando del incremento de agricultura ecológica, desde Europa vemos que hay una tendencia a apostar claramente por esta agricultura ecológica. Vemos como el objetivo de desarrollo sostenible, sabemos que en 2030 debemos tener un 25% de la superficie en agricultura ecológica. ¿Qué pensáis que va a pasar con la agricultura biodinámica? Yo creo que va a haber un incremento muy claro. Y precisamente por lo que decía Juan Antonio, porque ahora mismo estamos en un punto donde la agricultura ecológica tiene que seguir aumentando por normativa, es decir, por
normativa europea, pero nuestro mercado tiene que seguir diferenciándose de una agricultura ecológica normal, entre comillas, y eso solamente pasa por la agricultura biodinámica. Y hablando de mercado, ¿hay mercado suficiente para que todos los agricultores que quieran pasarse de agricultura ecológica que se pasen a agricultura biodinámica? Te comento, en la agricultura ecológica tenemos una ventaja, y es que, por ejemplo, los principales competidores que tenemos a nivel de producción convencional, sí, que pueden ser perfectamente Marruecos o Holanda, ninguno de los dos son competidores en agricultura ecológica. Por lo tanto, ahí tenemos una ventaja. Y luego, dentro de todo lo que es el tema de la agricultura biodinámica, su comercialización, a día de hoy es un mercado muy elitista y muy pequeño. Sí. Sin embargo, eso, cada vez las cadenas más importantes se están interesando más en ello. Entonces, lo que sí que puedo ver en el sector es que si tú te pones en el mercado de venta y tienes la certificación ecológica y biodinámica, probablemente vendas antes que uno que solo tenga ecológico. Para el agricultor que quiere quiere producir agricultura biodinámica, creo que hay muchas dudas y vosotros estáis organizando cursos de formación. ¿En qué consiste o cómo puede el agricultor apuntarse a ellos? Pues mira, sí, este año hemos empezado en Proyecto Ingenio, a través de Proyecto Ingenio y de Coexpal, del Departamento de Formación, a organizar cursos en agricultura biodinámica, agricultura ecológica. Bueno, lo que es de Proyecto Ingenio y el Departamento de Coexpal hacen multitud de cursos, sí, tanto de calidad de todo tipo, de ecológico, de todas las normas de calidad global, GAP, BRC, etcétera. Sí. Y este año hemos iniciado un curso, José y yo, de introducción a la biodinámica. Porque dentro, pues para que el agricultor y la empresa que quiera empezar tenga los principios básicos para empezar a producir. Y son 3 días, 2 días de teoría, donde se explica un poquito la filosofía, se explica un poco los principios básicos de la biodinámica, los criterios que se necesitan para la certificación. Es decir, la agricultura ecológica te pide dentro del reglamento que trabajes la biodiversidad de tu entorno. Sin embargo, en el reglamento de agricultura de Demeter, de biodinámica, te ponen el número a eso, te dicen, oye, no, tienes que trabajar un 20% de tu superficie para biodiversidad. O sea, que son mucho más precisos que en agricultura ecológica. Claro, son más exigentes en ese sentido. Sí, sí. O sea, tú, por ejemplo, en la agricultura ecológica europea, con un 2% podrías tener el certificado. Aquí te exigen un 20%. Por lo tanto, el tema de conseguir el control biológico por conservación a raíz de tener esa biodiversidad, no solo vegetal, sino también animal, se empiezan a poner cajas nido de aves insectívoras o se trabaja la biodiversidad de forma global, pues haces pues que tengas que reducir el número de tratamientos y eso al final reduces el número, lo que es los gastos de producción, lo cual es interesante. ¿Reducen los gastos de producción y la eficiencia sigue manteniéndose? Sí, el rendimiento sigue manteniéndose igual que en una agricultura ecológica. Sí. Lo que hay que tener en cuenta es eso, que una agricultura biodinámica no te va a dar más rendimiento porque lo vaya a vender más caro, porque como hemos dicho, mercado, bueno, como se dijo en las ponencias del simposio, no hay mercado para todo el producto biodinámico, pero sí es verdad que al reducir los insumos, como nosotros decimos, trabajando la biodiversidad, manejando el suelo, obligatoriamente al final consigue un mejor rendimiento y el agricultor lo sabe. Sí, la verdad que nosotros aquí desde el programa Parcela 24 muchísimas veces le damos contenido al tema de la fertilidad del suelo, la biodiversidad, los microorganismos, porque vemos que al final es donde está tu cultivo y cuanto más rico sea, mejor va a afrontar las campañas, incluso va a tener más rendimiento y va a tener mejores frutos, no hay mucho más que eso. Y la verdad que os doy las gracias por estar aquí con nosotros en esta sección de innovación, porque es cierto que hay mucho interés y muchas dudas sobre tanto en agricultura ecológica, pero también en biodinámica. Y solo me queda daros las gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Y si puede ser, Fernando, que se queden y nos cuenten un poquito más en el debate. Tenemos que seguir ahondando esta maravillosa agricultura, de verdad. Muchas gracias, Juan Luis. A vosotros. Pues yo creo que con esto de verdad es el plato perfecto para irnos ahora a nuestro apartado de debate en el que vamos a seguir ahondando
sobre esta maravillosa agricultura y sobre cuál es el futuro de este maravilloso sector.